Esta es la última parte de la historia en la que Vegeta y Goku quedaron unidos para siempre en Bellito, y entonces todos debieron aprender a convivir con aquel nuevo ser. En esta línea alternativa, luego de vencer fácilmente a Majin Buu, el Saiyajin aprendió a convivir con las familias de ambos guerreros, utilizando la teletransportación. Al final el nuevo individuo se decantó por Bulma y la unión acabó trabajando para los Supremos Kaiosamas como una fuerza superior incluso a la Patrulla Galáctica, convirtiéndose así en todo un héroe universal. Esto mismo lo llevó a confrontar directamente a los restos del imperio de Freezer y también a la Mafia Galáctica. Luego de derrotarlos con suma facilidad, Bellito tuvo una hija llamada Bra. La misma heredó el potencial descomunal de la fusión y por eso es que fue entrenada por su medio hermano mayor Gohan. Esto en el ámbito del autocontrol, aunque el carácter irrespetuoso de la niña y la negligencia de Bellito como su padre la convirtieron en una jovencita muy inestable. Para poder deshacerse de este héroe universal, las mentes malignas más brillantes decidieron crear guerreros que estuvieran a la altura de aquellos poderes. Por esto el Saiyajin y los Supremos Kaiosamas y su familia asaltaron todas las bases donde había seres poderosos que supusieran un peligro para el universo, pero ninguno dio con las criaturas que buscaban. Al menos hasta que Goten y Sombra se encontraron a sí mismos en un misterioso asteroide. Esta historia fue escrita por Salagir y dibujada por los artistas de SP27 y Ashura. Dejaremos los links como siempre en la descripción para que puedan ir y verla por ustedes mismos. Así que sin más presentaciones, comencemos. Goten miró impresionado el paisaje sobre sus cabezas, mientras que la pequeña Bra, mucho más acostumbrada a ver esas maravillas en sus viajes por la galaxia, simplemente dijo que ese edificio era un clásico. El muchacho le preguntó entonces a la niña cómo es que era posible que hubiera aire allí, ante lo cual simplemente respondió que eso era debido al campo de energía sobre sus cabezas. A continuación, Bra mencionó que había miles de millones de energías en el planeta que estaban orbitando. Apuesto que estos miserables quieren usarlos como escudos, comentó Goten a su lado. Desde la distancia una robusta mujer los contemplaba con ojos helados. ¿Quiénes eran esos niños y por qué no estaba allí el guerrero llamado Bellito? Me habían prometido que yo le arrancaría la cabeza al dios guerrero, pero en su lugar me envían a estos niños que ni siquiera sé quiénes son. La elevada energía de aquellos sujetos llamó de inmediato la atención de Goten. Sin embargo, la pequeña Bra comentó decepcionada que eran ridículamente débiles. Para nosotros sí, respondió entonces el hermano de Gohan, pero para el resto del universo son amenazas masivas. No hay dudas de que estos son los guerreros que buscamos. El híbrido Saiyajin intentó comunicarse telepáticamente con Bellito para avisar a aquellos que los enemigos se encontraban allí. Sin embargo, la que pareciera ser líder de aquella pandilla se burló, explicando que ella misma estaba bloqueando toda comunicación telepática, y por ende deberían eliminarla para hacer contacto con los demás. Aquellas palabras hicieron que la pequeña Bra redoblara la apuesta, transformándose de inmediato en Super Saiyajin, y asegurando que eso mismo era lo que pensaban hacer. En ese instante uno de los enemigos se quitó su abrigo, y así embistió contra los héroes. Goten bloqueó con habilidad el izquierdazo del tipo, transformándose en Super Saiyajin, pero después no pudo evitar recibir un gancho derecho en toda la cara. El híbrido acabó allí estrellándose contra la pared, sujetándose adolorido la mandíbula. Goten comentó extrañado que todo esto se salía de lo normal. ¿Cómo era posible que existieran seres tan poderosos sin que Bellito se hubiera percatado de ellos? Eran más fuertes incluso que un Supremo Kaiosama. La líder contestó que jamás le responderían, ante lo cual el muchacho simplemente sonrió con sorna y les aseguró que eso no importaba, pues tenían vía libre al reino de los muertos. Y por eso podrían preguntarle cuando fueran unas simplecitas nubes voladoras. La arrogancia del híbrido hizo enfurecer a la guerrera y le aseguró que lo haría tragar aquellas palabras. Bra por su parte cargó su máxima energía, gritando con todo el aire en sus pulmones, mientras que se levantó velozmente contra el atacante de Goten. La hija de Bellito ya poseía una agilidad y fuerzas muy superiores a las del otro Saiyajin, con lo cual estampó un tremendo gancho izquierdo en la cara de aquel peleador. Las otras dos fueron completamente sorprendidas por el espectáculo, mientras que la niña ya se había teletransportado detrás de ellas, conectando un fuerte puñetazo en la espalda de una de estas, al tiempo que la otra consiguió esquivar la barrida de la pequeña. Aprovechando la ventaja que le había otorgado su media hermana, Goten cayó salvajemente sobre el guerrero que estaba en el suelo, y lo amenazó con un disparo de ki en toda su cara. «Habla, ¿quiénes son ustedes?». La líder de aquellos misteriosos seres en tanto conseguía batirse en igualdad de condiciones contra el Super Saiyajin preadolescente, mientras ambas intercambiaban golpes a toda velocidad.
Algo absolutamente sorprendente, pues el nivel de la hija de Vegito era incluso superior a un Super Saiyajin 2 normal. El combatiente caído, viéndose arrinconado, explicó a Goten que era la nueva generación de Jackals, los cuales habían sido mejorados biotecnológicamente, es decir, que eran como Bojack y sus hombres, poderosos luchadores cuyas fuerzas habían sido incrementadas gracias a la tecnología. Sin embargo, el híbrido simplemente lo miró extrañado, pues él ni siquiera había nacido cuando Bojack había atacado la Tierra, así que no tenía idea de quién era ese. Cerca de allí, Bra continuaba enfrentándose con las dos gladiadoras. Las mismas intentaron encerrar a la hija de la fusión Potara utilizando una estrategia de pinzas, pero esta simplemente se teletransportó en el último milisegundo, haciendo que las otras dos se golpearan las caras mutuamente. El soldado caído por su parte intentaba explicarle a Goten quién había sido Bojack y cómo este había sido eliminado en la Tierra. Pero el hijo menor de Goku solamente se rió, comentando que no podía acordarse de todos los mentecatos que iban a su planeta para al final acabar muertos. Hace ya 300 años que los Jackals desarrollamos una tecnología que nos hizo increíblemente poderosos. Con Bojack a la cabeza, insistió el guerrero. Y ahora dimos nuevamente con esa tecnología, para así poder derrotar a Vegito. Y la hemos mejorado, aseguró entonces el guerrero. Frente a aquellas afirmaciones, Goten respondió que de todas maneras aquello sería insuficiente. Fuera quien fuera el que había terminado con la vida de ese tal Bojack antes de que él naciera, debía ser mucho más débil que Vegito. Pero entonces el peleador expulsó de pronto su ki y se transformó haciéndose musculoso y aclarando su color de piel. Ese inmenso aumento de poder bruto sorprendió por completo al Saiyajin, el cual recibió un inmenso golpe que lo mandó a volar por los aires con total bestialidad. No conforme con aquello, el guerrero Jackal se lanzó a toda velocidad tras Goten para rematarlo. Pero en ese instante Bra se teletransportó justo debajo, cargando un Kamehameha con una rapidez asombrosa y golpeando en el estómago al otro sujeto. Este mismo salió disparado por los aires y acabó dirigiéndose a toda velocidad contra su planeta. En la superficie del mismo, los civiles yalcalenses vieron caer a su guerrero como si este fuera una estrella fugaz o un cometa. Contenta por ver cómo aquellos seres podían transformarse, Bra aseguró que podrían continuar uno contra uno, añadiendo que ella era la única hija de Vegito. La líder del trío urgió entonces a su compañera para que terminara con Goten, mientras que ella sería a cargo de la descendencia de su enemigo, la fusión Potara. Obedeciendo a su líder, la Jackal embistió al muchacho, y él mismo apenas si consiguió esquivarla, para luego seguir siendo acosado con la insistencia por la poderosa combatiente. Viendo a su medio hermano no reaccionar, Bra quiso saber qué rayos esperaba para acabarla y contraatacar, ante lo cual, apenas pudiéndose cubrir de los embates, el híbrido explicó que no podía golpear a una mujer. «¡Sí que puedes! ¡Haz lo mismo que antes!», lo reprendió furiosa la pequeña. Pero luego ya no tuvo más tiempo de prestar atención al duelo del otro, pues la inmensa luchadora que tenía enfrente pasó de inmediato a su segundo nivel, aumentando su masa muscular y aclarando su tono verdoso de piel. El inmenso despliegue de energía de su oponente logró que la pequeña se diera cuenta de que estaba frente a un verdadero reto, y que no sería nada fácil alzarse con la victoria. Las poderosísimas luchadoras colisionaron entonces la una contra la otra. Desprendiendo una onda sónica por la potencia del impacto, el combate recrudeció a toda velocidad, y las dos estaban muy parejas en cuanto al nivel. En el duelo de Goten, la segunda luchadora también accedió a su forma superior, y de inmediato conectó un golpe de mazo en el muchacho, haciendo que perdiera el conocimiento y acabara completamente noqueado en el suelo. La potencia de la líder tenía a Bra absolutamente a la defensiva, y encima luego de encargarse del híbrido Saiyajin, la otra Jackal acudió en el apoyo de esta. Esto atacando a Bra por la espalda. El golpe tomó por sorpresa a la niña, dejándola completamente expuesta. Y eso mismo fue aprovechado por la líder para descolgar un tremebundo gancho en toda la cara de la hija de Vegito. A continuación, las dos adultas descargaron una colosal golpiza sobre la pequeña. Totalmente apalizada, Bra se arrastró por el suelo después del brutal castigo, únicamente para ser atacada por otro Jackal, quien cayó del suelo utilizando su rodilla. Al borde de la inconsciencia, Bra tembló impotente en el suelo. Nunca nadie a excepción de Vegito y Gohan habían conseguido superarla de aquella manera. Su orgullo se atoró entonces en su garganta y la llenó de una inmensa furia.
Frente a ella, los tres golpeadores comentaban risueños lo divertido que había sido aquello, y lo ansiosos que estaban por medirse contra Bellito, que sería el verdadero desafío. Ser subestimada de aquella forma hizo que la niña se desbordara por completo, y se le empezaran a zafar sus frágiles tornillos. ¿El verdadero desafío?, masculló furibunda. «¡Yo soy el verdadero desafío!», dijo entre dientes mientras su aura amarilla se intensificaba y relámpagos azules comenzaban a refulgir a todo su alrededor. Con un inmenso rugido desprendió todo su ki, insultando a aquellos insectos y asegurándoles que ella se convertiría en la diosa más poderosa de todos los tiempos. El poder expulsado por Bra sacó volando de los escombros y calentó el aire a todos alrededor. Ante la extrañada mirada de los tres Jaikales, finalmente lo había conseguido, había alcanzado el Super Saiyajin 2. Gracias a ese arrebato de furia y con ese desbloqueo, una sed de sangre había invadido todo su cuerpo. La locura se apoderó de ella. La niña clavó una gélida mirada a sus rivales y con voz glaciar le aseguró que ellos eran simplemente escoria. El trío de Jaikales se enervó completamente por el atrevimiento de la mocosa y se lanzaron al ataque para terminarla de una buena vez. Pero entonces Bra se movió con una rapidez fuera de toda lógica, y en una fracción de segundo logró descartar una lluvia de golpes sobre sus tres enemigos, sin que estos pudieran siquiera ver algún movimiento de la Super Saiyajin 2. Sin detener su ataque, la hija de Bellito liberó todo el instinto asesino de su transformación, y rompió hacia el brazo de la líder, con una impresionante patada descendente. A continuación se giró contra la otra Jaikal, y de un velocísimo revés terminó con ella. Finalmente, antes de que siquiera pudiera darse cuenta de que lo golpeaba, con una titánica patada terminó con el último Jaikal, tras lo cual se abrazó a sí misma con una sonrisa demencial, diciendo que borraría todo rastro de esa miserable existencia. La única Jaikal sobreviviente apenas si comenzó a implorar que no lo hiciera, pero ya era muy tarde. Embebida en la locura y sed de sangre disparada por la transformación de Super Saiyajin 2, Bra hizo estallar todo a su alrededor, olvidándose por completo de su medio hermano Gohan, el cual se encontraba inconsciente a unos pocos metros. Todo el asteroide voló entonces en 1000 pedazos, brillando como una estrella en órbita del planeta natal de los Jaikals. Los habitantes de aquel mundo miraron preocupados aquel fulgor sin entender todo lo que ocurría en aquel momento. Y entonces su campeona cayó desde los cielos como un meteorito y colisionó contra la superficie del planeta dejando un grandísimo cráter. Gravemente herida pero todavía viva, la poderosa luchadora genéticamente modificada alcanzó a ponerse en pie, alzando su vista, y en ese momento sintió el verdadero terror, al darse cuenta de que la hija de Bellito no estaba deteniendo su ataque. Todo lo contrario. Entre los escombros del cometa, Bra continuaba sonriendo con una mueca demencial, mientras cargaba un ataque de ki con la palma izquierda. Con todo su increíble poder, la niña lanzó el inmenso ataque, sin un atisbo de piedad contra la guerrera caída. Pero su energía era tan inmensa que la misma atravesó por completo el planeta de los Jaikals. Y no solo eso, sino que se dirigió a toda velocidad hacia el sol de ese sistema, golpeando en el mismo mientras producía una inmensa llamarada en la superficie del astro. El planeta y el propio sol comenzaron en ese momento a destruirse, mientras la niña reía demencialmente, ebria con su propio poder. Entonces a sus espaldas su padre apareció de la nada teletransportándose. Él mismo ya se encontraba transformado en Super Saiyajin 2 y le aplicó un potentísimo correctivo en toda la cara, sacándola así de comisión. Momentos después la negrura se disipó frente a la niña, mientras ésta volvía en sí. Ya había perdido su estado de Super Saiyajin 2 y se le notaba mayugada y desorientada. Cuando por fin recuperó plenamente la conciencia, pudo ver a su lado la detonación galáctica y destrucción que había ocasionado. Frente a ella, su padre Bellito la miraba seriamente y con los brazos cruzados. ¿Recuerdas qué has hecho?, le preguntó el guerrero sin dejar de escrutarla fijamente. La niña miró entonces a su padre con cierta aprensión y contestó: no mucho, pero he ganado. Apretando las mandíbulas, la unión de Goku y Vegeta le explicó todo. Has destrozado el planeta, has matado a Son Goten, has destruido el sol de este sistema y ahora es una supernova, la cual nos engullirá en unos minutos. La ira iba invadiendo a Bellito mientras describía el desastre que había ocasionado su hija.
Sus brazos comenzaron a temblar y continuó explicando que aquello era completamente intolerable. Ella había alcanzado el segundo nivel, pero se había vuelto todavía más monstruosa que cuando alcanzó el primero. Aquella vez Son Gohan había conseguido tranquilizarla y entrenarla para que dominara su ansiedad, pero con el Super Saiyajin 2 ni siquiera su medio hermano con su estado definitivo podría detenerla. Al escuchar esto, una alegría repentina invadió a la pequeña. Esto porque había superado a su hermano. Ver aquella sonrisa solo hizo enfadar más a Bellito, quien le mandó a callar con un grito. Debería sentirme orgulloso de que mi hija se hubiera convertido en una digna oponente, pero se está transformando en un Broly, rugió indignado el guerrero de los dioses. Con amargura recordó la promesa que había hecho a los supremos. Había jurado que el universo estaría a salvo. Esta vez había sido fácil acabar con su impulso de destrucción. Aún soy mucho más poderoso que tú, explicó el padre, pero con el tiempo llegarás a superarme. Y antes de que ese día llegue, tendré que matarte. Aquellas palabras fueron como un balde de agua helada en el corazón de la niña. Su propio padre estaba diciendo que la mataría. El pecho de Bra se convirtió en plomo y algo murió en su mirada. Viendo el devastador efecto que acababan de tener esas palabras en la pequeña, la fusión intentó remediar el daño, explicando que eso pasaría si ella no aprendía a controlarse. Por eso era importante que nunca más cediera a sus impulsos. Con las maneras y orgullo de Vegeta unidos y combinados con la paternidad abandónica de Goku, la Unión Potara estaba lejos de ser el progenitor idóneo para la guerrera. Frustrado por su propia impotencia, Bellito se llevó los dedos a su frente y le encomendó a su hija que ella sola encontrara el camino a casa y se encargara de reunir las esferas del dragón para resucitar a Goten y revertir todo este desastre. Tras aquello, la fusión simplemente desapareció, dejando a la niña sola cerca de una supernova e intentando rastrear su camino de regreso a casa. En el medio del vacío del espacio, Bra lloró sintiéndose inmensamente miserable, mientras pensaba que no había sido su culpa haber perdido el control de esa forma. No es justo, se dijo entre sollozos mientras la inmensa estrella comenzaba a comer todo a su paso. Y este es el último capítulo de la historia de la unión de dos vidas. Por supuesto, nada ha terminado y aún Bellito y Bra tienen un largo camino por delante, pero el mismo ya tiene su curso en el torneo de Dragon Ball Multiverse. Por ende, la historia de este universo en particular de momento llegó a su fin. Seguramente pronto te traigamos la historia de Multiverse narrada de igual manera, y esperemos la disfrutes cuando esto ocurra. Bellito está lejos de ser el padre del año y Bra es una pequeña, detestable y orgullosa. Pero el padre y su hija son los seres más poderosos de todo su universo. Por el bien de él mismo y de ambos deberían encontrar la grandeza en sus corazones y superar las fallas y su carácter.